Buenas noches. Les damos Gilberto y yo la más cordial bienvenida a todas las personas que esta noche de domingo, 21 de noviembre del 2021, se están conectando para nuestro primer programa de encuentro íntimo con Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una pareja de esposos que cumplimos este año 24 años de casados. Mi nombre es Pamela Cruz. Mi nombre es Gilberto Escobar. Y tuvimos el año pasado una experiencia supremamente extraordinaria, supremamente gigante en nuestras vidas, a tal punto que nosotros creemos que volvimos a nacer y nuestro matrimonio volvimos a nacer en junio del 2020. No solo nacimientos son de cuerpo, sino también de espíritu. Esto fue un nacimiento nuestro, espiritual, gracias a la voluntad del Padre y Madre. ¿Qué vivimos? Les cuento, el año pasado, en junio, nosotros vivimos en Colombia, somos una pareja de barranquilleros, de la ciudad donde nació Shakira, en Barranquilla, Colombia. Y el año pasado, en todo este marco de pandemia que vivió el mundo entero, mi esposo es odontólogo, en junio, a mediados de junio, se contagió con COVID. Nosotros inicialmente creímos que era manejable la situación y poco a poco se fue deteriorando, rápidamente se fue deteriorando la salud de mi esposo y al punto que terminó en una clínica el 22 de junio y el 22 de junio comenzaron una serie de acontecimientos rápidos que no logramos como entender como milagros, y luego en el transcurso, a medida que iban pasando los días y las horas, comprendía que eran milagros que Dios nos estaba dando poco a poco para mantenerlo con vida. En ese día no había una cama de hospital, conseguimos ingresarlo a urgencias, pasó la noche en urgencias, al otro día conseguimos una cama en hospitalización. Sin explicación alguna, un primo que no sabía, porque nosotros lo estábamos manejando como pareja sin alarmar a nadie, un primo se entera que Gilberto está enfermo y ofrece un tratamiento que en ese momento era muy novedoso, que se llama plasmaféresis. Alcanzan a hacerle 2 de las 3 procesos, uno el día 22, 23 y uno el día 24. Y después de ese día 24, en ese proceso que se supone que iba a sacar un poco de líquido que necesitaban sacar para tratar de desintoxicarlo, él se desmaya y entra en un coma. Lo logran despertar y le dicen: Gilberto, tenemos que intubarte, si no tus pulmones van a colapsar. No había en Barranquilla camas en UCI. Estábamos totalmente confinados. Yo estaba sospechosa de COVID y todo lo que sucedió fueron manos y ángeles que aparecieron en el camino y que lograron conseguir los elementos y lo que nosotros necesitábamos para que mi esposo estuviera en una cama de UCI 1 hora 45 minutos después de haberse desmayado. Y de allí en adelante comenzó un proceso absolutamente irreal. Las personas que nos estén escuchando, que de pronto lo han vivido, saben a qué me refiero. Y en ese proceso absolutamente irreal, tú vivías una realidad y yo vivía otra realidad. Una sola realidad desde 2 ángulos de vista. Realmente algo hermoso dentro de esa fatalidad, porque
El COVID definitivamente llegó a este mundo. Yo lo defino como un parásito semilla del mal, donde nuestros espíritus son doblegados, donde nuestra fuerza espiritual es doblegada, donde muchos pierden la esperanza en la vida, donde muchos familiares se cuestionan incluso la presencia absoluta de nuestro Padre y Madre Salvador, Abba Padre Santo. Cuando Gilberto entra en UCI, después de un día y medio, 2 días de angustia, de conseguir cama, de conseguir todo, y él entra a UCI, comienza para mí una eterna espera y unos días larguísimos, no de 24 horas, sino de muchos minutos. Y en esos momentos es donde comienza en mí la búsqueda de una fe, que alguna vez una amiga en esos días me decía, tú tienes que hacer un curso de fe, Pamela, porque en este momento esta prueba es para ti. Si no tienes fe, tienes que conseguirla, pero rápido. Tenía un amigo que es pastor de una iglesia y yo lo llamo y espero que esta noche me esté viendo una persona que quiero con todo mi corazón. Y me dice, aférrate, ten fe, pídele misericordia a nuestro Dios, pídele clemencia, ora, clama. Y yo no sabía qué significaban esas palabras. Y me hallé y me encontré como una niña buscando en un diccionario las palabras y buscándolas qué significaba fe. Y orando y pidiendo, pero orando y decir, ¿cómo voy a pedirle yo a ese Dios al que nunca le oro, al que de pronto le rezo de vez en cuando, al que de pronto, al que no, de la iglesia que no voy? ¿Cómo le voy a pedir ahora que estoy en el lío que venga y que me ayude? Y él me dijo, tú mientras buscas tu fe, nosotros te vamos a sostener. Y eso fue lo que hizo un grupo de personas gigantescas alrededor del mundo, sin saberlo, sin tener la más remota idea. Comenzaron cadenas de oración, comenzaron un proceso de orar y orar y orar y sostenerme a mí y a mi familia con gestos como traernos el almuerzo cada uno de los días mientras estuvimos enfermos, con gestos como las llamadas, los mensajes cada uno de esos días. Y poco a poco Dios creó en mí una fe inquebrantable, una serenidad que yo no he conocido, que nunca había conocido hasta ese día. En algún momento estoy asustada, por eso estoy hablando tan solemnemente, en una entrevista que me hicieron, porque hice un video, y fue un video fruto de la angustia que tenía en este mismo lugar, y me entrevistó una amiga para Instagram, y esa persona me dice, ¿dónde te imaginas que está Gilberto en este momento? Y yo la respuesta nunca se la dije, pero en algún momento, o sea, se la dije, pero yo nunca la recordé. Ahora, revisando el video, yo le contesté como, mientras nosotros estamos aquí sufriendo por él debe estar viajando por las estrellas. Y durante todos esos días en los que al comienzo se lloraba mucho, lloraba muchísimo, tuve mi encuentro personal en este mismo lugar con Dios, que me llenó de una profunda paz mientras yo dejaba y entendía que lo que estaba pasando no tenía mi control y que debía dejarlo pasar. Debía dejarle a él el control de mi vida y de la situación que estaba sucediendo y dejarle a él el control de la vida y del futuro de mi esposo. Y entonces es aquí donde Gilberto, mientras yo lloraba, mientras yo sufría, mientras yo tuve COVID, mientras yo me inyectaba, Gilberto vivió un proceso absolutamente maravilloso. No todo fue tan maravilloso. Sí, indudablemente es un flagelo a la salud, que es un flagelo el cual no deseo que le suceda absolutamente a nadie. Y espero que todas las personas que padezcan de este flagelo lo pasen como una simple gripe. El momento en que, antes de que sucediera todo, cuando hablo de suceder todo, es porque hay un momento en que me someten a una sedación profunda.
para poderme intubar, ya que me hicieron una sedación suave y me arrancaba los tubos. Me tuvieron que atar a la camilla, me tuvieron que conocer la sedación profunda. Inició un proceso en el cual, gracias a la hipoxia, que es la deficiencia del oxígeno en nuestro cerebro, no permitía que mis pensamientos fueran claros y eran unos pensamientos que estaban llenos de mucha confusión y muchas cosas que no eran normales y que mi mente conocía y sabía que estaba pasando por un proceso de hipoxia. Sabía que todas esas pesadillas eran un proceso de hipoxia. Luego esas pesadillas se tornaron en algo absolutamente diferente. Se tornaron en algo oscuro, pero era muy controlado, muy premeditado, donde era sometido a las preguntas como ¿quieres ser parte de nosotros? Aquí tienes esto, te ofrecemos esto. Mira, si no vienes con nosotros, te hacemos daño a tu familia. Yo le decía, no, no es posible porque yo estoy con Dios. No es posible porque yo estoy con Dios. Hasta que llegó un momento fue tanto el acoso que yo viro hacia arriba y estoy hablándoles desde mi experiencia espiritual en ese momento y grito, ya basta, Señor, hágase tu voluntad. Al decir eso, toda la oscuridad fue desplazada por una luz supremamente fuerte, una luz intensa, y barrió con toda la oscuridad en todos los rincones alrededor mío. Y después sentía que iba avanzando por esa luz. Algunos llaman a esa luz túnel, otros llaman a esa luz la llaman el camino, la puerta, otros le dicen que la puerta de mármol, la puerta no recuerdo ahora el material, ¿sí? Creo que es bíblico el material, pero realmente lo que vi fue esa gran luz que cada vez se iba haciendo más y más y más y más intensa, hasta que llegó un momento en que era insoportable y sentía que atravesaba todo mi ser. Sentía como si tuviese cuerpo, pero no era mi cuerpo el que estaba yendo hacia allá. Tenía sentidos, como los sentidos que tengo acá, y al momento en que esa luz fue tan extenuante, me tuve que botar al suelo, como arrodillarme, a plegarme hacia el suelo, y fue en ese justo momento que comenzó la luz a bajar de intensidad y se tornó de un color naranja dorado, como cuando ustedes cierran los ojos viendo hacia el sol o hacia una bombilla de luz. Ustedes notan cuando la luz baja inmediatamente y abren sus ojos. Exactamente fue el mismo efecto. Lo primero que hice cuando la luz estuvo así fue verme. Cuando me vi, yo me veía todo como un flujo, como lleno de lucecitas, tal cual como se proyecta el televisor cuando tú no tienes ningún canal sintonizado. Exactamente igual. En ese justo momento veo hacia el frente y cuando siento ese sonido que era como un pulsar permanente, ese sonido, y volteo hacia ese sonido y puedo apreciar que allí está ese ser. ¿Cómo era el sonido? Dorado. Boom, boom, boom. Era un sonido, por así decirlo, como si fuese un gran fogón encendido, un gran aparato encendido, pero no era más que la pulsación que emitía ese ser con su luz. Al emitir esa luz, fue algo muy impresionante. Es cuando veo eso y esa luz enorme, dorada, naranja, toma forma como humana, pero muy grande, enorme. Y cuando haces eso, que toma esa forma, todo lo que a uno le han enseñado, que uno ve a Jesús, lo primero que uno dice es, Jesús, ¿eres tú? Y él no me dijo no, me dijo, soy padre y madre. Al principio dijo unas palabras en una lengua que no entendí, pero fue cosas de segundos, que hubo un switch, inmediatamente entendí, porque fue como si fuese mi lengua también. Cuando dije vi eso, todo mi ser se conmocionó y
tienes tú la capacidad de razonar en esas instancias y dices, Señor, o sea, estoy ante Dios, o sea, no voy a regresar. Fue lo primero que piensa este mortal. No voy a regresar. No pienso, oye, estoy ante Dios. Qué belleza, qué magnificencia, sino no voy a regresar ya. Estaba imaginando que no iba a estar conmigo. Con ella y con Emanuel, nuestro hijo. Sí, fue algo muy fuerte. En un inicio, cuando esto recién sucedió, esto me doblegaba mucho y por supuesto tocaba mucho internamente y tanto así que se aguaban mis ojos, no podía hablar, no podía decirlo. Hoy día lo puedo decir con mucha tranquilidad después de toda la experiencia que he tenido al respecto. No quiere decir que no lo sienta, es como si fuera la primera vez, exactamente la primera vez, pero hay más control sobre esta cápsula que lleva esta alma. Cuando él dice eso, lo primero que yo le digo efectivamente es, voy a regresar, y él solo sonríe. Cuando sonríe, lo primero que hace es, y me dice, extiende su brazo de esta manera. Y enseguida vi que el frente entre él y yo pasaba como un río, como un riachuelo, pero profundo, muy profundo, con las aguas casi plateadas, casi blancas, pero eran plateadas, casi blancas y transparentes, en un tono diferente. Y dentro había unas llamas de este color, del color de él, unas llamas de esta forma. Y me dice, ¿cuántos oran por ti? Yo no entendía qué me estaba diciendo. Entonces se acerca a ese río y extiende como una mano. Les digo como una mano porque él no tenía forma humana. Él tomó una forma, era pura energía, por así decirlo. Una manera de expresarlo, ¿no? Extiende esa mano y sube el agua, parecía viva. El agua se movía a voluntad propia y el agua levantó una llamita de esas y la puso sobre la mano de él. Al momento de tocar la mano de él, inmediatamente se vuelve el rostro de un humano, una mujer la cual no conocía yo. Mi rostro, imagino, sería de sorpresa, mi sentimiento, ¿quién más él que todo lo sabe? Tendría el conocimiento de que yo no conocía a ese individuo, esa persona que estaba ahí. Luego, al ver mi rostro, indudablemente de inquietud y estupefacción, volvió a poner su mano y el agua volvió a subir otra llamita. Eran de las primeras llamitas que habían llegado, porque eran muchas, y se veían cómo venían por ese río. Y luego vi de dónde salían, y salían como de nuestro mundo. Dentro de ese río estaba nuestro mundo. En ese mundo se veían continentes y podía ver de dónde salían las llamitas. Tanto que posteriormente le digo a Pamela, ¿quién tenemos en Rusia? No teníamos ni idea que había alguien en Rusia, porque de Rusia salieron unas llamitas. Y después nos enteramos que el hijo de un amigo puso a orar a la suegra que vive, o sea, el hijo de nuestro amigo vive en Rusia y puso a orar a la suegra con todo su grupo de amigas por nosotros, por Gilberto. Fue algo muy hermoso ver eso y ver las otras partes del mundo donde esto sucedía. Quedé como embelesado y donde vuelvo a mirar hacia el Padre, que era como si fuese un imán. Yo no podía estar sino pendiente de él. Y de pronto vuelvo y le pregunto, Señor, ¿voy a regresar? Y él vuelve a sonreír. Qué pena. Me acabo de adelantar. Antes de esto, de haberle preguntado nuevamente, él abrió todos sus brazos así de esa manera y se tornó un gigante enorme y toda esa luz se volvió, ya no tenía forma humana, sino se volvió como un proyector, ¿sí? Donde se veía todo el universo, se veían muchos planetas, muchos universos, muchas galaxias, era una cosa impresionante, hermoso. Y me dice, en mi casa hay muchas moradas, y dice, yo para mis adentros dije, hasta aquí llegó esta vaina. Ya definitivamente no voy a regresar. ¿Sí? Ya no regreso. Estamos hablando desde el punto de vista de un humano, un simple humano. Realmente no estaba
ese sentir nosotros siempre en nuestro egocentrismo, tener al frente esa presencia tan maravillosa, con esa sensación de ese amor tan puro, porque todos dicen paz. No es solo paz lo que se siente al estar ahí, es una paz y es un amor profundo. Es un amor que va más allá de lo que sean pasiones, porque no es con el corazón, sino un amor que hila toda la esencia de tu ser. Es muy difícil expresarlo en palabras, es más fácil sentirlo, pero sentirlo tampoco es tan fácil. Es una ardua labor que solo se llega mediante la oración profunda con Él. Cuando me muestra todo eso, yo digo, oh, ahora sí me jodí, fue lo que pensé, no voy a regresar. Ella lo supo que yo lo había pensado y soltó la carcajada, ¿sí? Y entonces ya tomó otra forma humana y se tomó una luz diferente, un tono diferente, y de pronto percibo que al lado de él hay un ser gigante, enorme, un par de seres enormes. Ambos, yo no es lo que la gente cree como arcángel, estos vestidos con alitas, con vestiditos de estilo romano, no. Eran un par de guerreros, sí. Eran un par de seres enormes. Y le voltea y se le mira hacia uno, le dice Rafael. Cuando le digo Rafael, inmediatamente vi que tenía un cinto que decía Rafael. Realmente decía unos signos que yo no entendía, pero yo sabía que eso decía Rafael. Y volteó a ver el otro ser enorme, mucho más impresionante, con una espada enorme llena de símbolos y una espada de pura luz. Y decía en su cinto Miguel. Estos seres ya no eran como él, eran como nosotros, pero enormes. Y hermoso. Hermoso. Los ojos era algo que me impresionaban porque sus ojos no tenían pupilas. No sé por qué me fijé tanto en los ojos de ellos. No tenían pupilas, eran unos ojos azules, enormes, sí, almendrados, pero un azul espectacular, divino, pero no tenían pupilas. Entonces, ese Rafael casi ni solamente asintió, no dijo nada. Y de pronto se me viene para encima este Miguel, ese ser enorme. O sea, lo primero que hice fue como para atrás así, Dios, ¿qué es eso? Y cuando se me iba acercando, yo mido 1,86, él medía como 6 metros, más o menos. Y me dice, comenzó a contarme que él era un único que Dios le había dado. No le dicen Dios, ellos le dicen a él Abba. Y después entendí que Abba significaba papito, mamita, o papá, mamá. Por eso es que él se me presentó como padre y madre. Él no tiene un solo sexo. Él no tiene sexo. Él es padre y madre. Entonces, cuando él me dice que él había, con esa espada, había cortado la lengua morada del demonio, que era el único que podía bajar el averno y luchaba contra los demonios. Todo eso. Es cuando decido, en ese justo momento, Preguntas otra vez. pregunto nuevamente si voy a regresar, y es cuando vuelve a sonreír. Y Miguel me ha de acompañar, pero en ese justo momento en que pregunto, realmente ya no quería regresar. Y era como si estuviera siendo atraído como un imán hacia el padre y madre. Y eso es impresionante cómo fue más tan rápido y de pronto fue la primera vez que sentí que algo me tocaba, que había un contacto físico, por así decirlo. Y una mano muy fuerte, delgada, grande, agarró mi hombro derecho y me sostuvo para que no me fuera hacia el padre y madre. Y volteé al padre y madre y me dice, detente. Me has pedido 3 veces regresar, así que vas a ir de regreso. Yo me volteo y le digo, Señor, según me acuerdo en alguna escritura, alguna vez escuché en una misa, no sé dónde, escuché que si uno iba a regresar, eh, tenía uno una misión o algo que hacer. Él se ríe y me dice, ya te lo haré saber. Y esa volteo, cuando siento esa mano, supe inmediatamente quién me había detenido. Cuando volteo, me sorprendí, a pesar de que sabía quién me había detenido. Era Yeshua. Pero él no se veía como se veía nosotros. Se veía como si fuésemos nosotros, pero
todo su ser irradiaba. Era una cosa, una luz hermosa. Esa sensación con él era diferente, porque no solo tocaba mi ser interno, sino también tocaba mis emociones. Con él sentí emociones, sentí un amor diferente. Me dice, no, tenemos que regresar. Ahí comprendí que él era el que me había llevado a través de esa luz. Entendí las palabras, ese día llegaron a mi cabeza las palabras, yo soy el camino, verdad y vida, y a través de mí se llega al Padre. Ahí lo entendí clarísimo. A Rafael le encomiendan que ve. Sí, le encomienda, le dice, Abba le dice a Rafael, vela, acompáñalo en el camino. Y le digo, pero yo vine solo. Y me dice Rafael, no, Miguel, a Rafael no, a Miguel. Y Miguel dice, sí, pero en el camino de regreso tengo que acompañarte porque tienes que pasar por ese lugar tan feo que pasaste ya y tú has de llegar derecho y debes llegar en paz y tranquilo nuevamente. Cuando iba a regresar a mi cuerpo, por así decirlo, o iba a regresar a este plano. ¿Qué viste en el regreso? Venía en el camino, son como unas sendas y veía unas cosas, muchas personas y seres diferentes, todos en una paz y una armonía. Eso sí, ahí se respiraba, era como una paz y una armonía, algo más suave que la presencia de Dios. La presencia de Dios Padre es una sensación que no tiene descripción. Esto sí, esto es como una paz, una tranquilidad, como un estado de éxtasis tranquilo. Luego viene y veníamos el camino y había como un árbol verde. Los colores se veían muy brillantes, muy brillantes. Y veo el camino como un árbol verde con rojo, azulito, verde azulado. Un árbol se movía todo muy extraño. Yo lo quedé mirando y Miguel me dejaba mirar y él seguía hablando y de pronto levantan vuelo y eran miles de colibríes hacían el árbol. Fue algo hermoso. Luego de esto pasaron muchas cosas en este intermedio. Pasaron muchas cosas que me dijo Abba, pasaron muchas cosas que me dijo Rafael, pasaron muchas cosas que me dijo Miguel. No es el momento para decirlas. A continuación, sí lo haremos. Es la promesa con este programa. Es la promesa que me hizo hacer Abba, que fue en mi misión, que era decir que Él no es un Dios castigador. Cuando tú le preguntaste, ¿cuál es mi misión? ¿Qué te dijo? Ya te lo haré saber. Pero me dijo como si estuviera acotando. Yo no soy un Dios castigador. Yo soy un Dios de amor. Entonces todo lo vemos como el Dios que castiga, que intimida, que Él no es un Dios de justicia así de esa manera. Él no castiga, Él no te pone pruebas. Sí hay justicia con Él, pero una justicia con amor. Es diferente, totalmente. Cuando regresas, ¿cómo es volver? Es muy fuerte. Cuando salí no hubo dolor, pero al momento de regresar, fue una sensación esa del vértigo que todo te da vueltas, igual que cuando salí de mi cuerpo. Todo te da vueltas, como la sensación cuando tomas mucho licor y de pronto tienes que bajar el pie de la cama, sino todo te da vueltas. Exactamente igual. Pero después te da una sensación de vacío y sientes que sales como aquí del estómago, sales y es cuando ves ese cuerpo, ves la gente que está alrededor, pero no te importa nada. Ellos no te importan, no te importa ese cuerpo. ¿Ya? Y el regresar. Cuando regreso fue la misma sensación, me dice Miguel, ya tienes que regresar. Cuando regreso comienzo otra vez a dar vueltas y volvió otra vez la sensación de vacío, pero cuando entré al cuerpo fue mucho dolor, mucho dolor. Y comprendí que los niños lloran al nacer es porque nacer duele. Es doloroso nacer. Es doloroso meter esa alma que ya viene limpia, pura, meterla en un cuerpo de estos, en un aguijón de estos. Es muy difícil y hay que aprender de ello. Cuando yo en este programa hasta hace 20, 33 minutos
teníamos una organización y ahorita la cambiamos completamente y terminaba entrevistando a mi esposo. Cuando Gilberto estuvo en coma, yo estuve en el proceso de encontrar mi fe y me di cuenta que tenía una paz después de estar tan atribulada, después de estar tan triste, después de estar tan angustiada. Un día oré muchísimo en la noche. Oré justo a la noche que Gilberto tenía en su historia clínica un letrero en letra mayúscula que decía riesgo inminente de claudicación y muerte. O sea, ese era el día donde creo yo que nos daban un peso por él, según los médicos, ¿verdad? Esa noche oramos mucho, lloré mucho. Y al otro día me levanté, hice ayuno y comencé a alabar, a poner alabanza, que yo no sabía orar, sabía rezar, pero orar, pedir, no lo sabía hacer. Y sin saber en ese momento que el que alaba ora 2 veces, comencé a poner alabanzas cristianas y comencé a cantarlas, y hubo una canción que se llama Sumérgeme, de Jesús Adrián Romero, y yo la canté. Cuando esa canción comenzó la canción, yo lloré tanto que sentí que se había roto algo adentro y lloré tanto hasta que no me quedaron lágrimas. En ese momento yo sentí que algo adentro se había, como decir, apoderado de mí y me había dado una paz que luego yo vi reflejada en los chats, porque en los chats yo a todo el mundo que me escribía tranquila, y yo tranquilo, mi esposo está bien, vivo, estable, luchando, mami no te preocupes, hermana no te preocupes, yo estoy bien, todo va a salir bien, todo estaba bien. Pero pues visto ahora digo yo, caramba, qué tranquilidad la que yo tenía. O sea, yo no me di cuenta de la tranquilidad que yo tenía después de ese día. Solamente volví a llorar. Los mensajes eran terribles porque los médicos decían, o sea, no eran terribles, pero sí eran desesperanzadores. Muchas veces decían, no hay no hay cambios, o tiene fiebre, o tiene infección. Había veces donde decía, no le podemos decir cuándo se va a desentubar, a extubar. Y un día nos dijeron que a él tenían que hacerle una traqueostomía, porque en la traqueostomía el tiempo ya había pasado y se podía infectar. Y comenzó una cadena de oración que me propuso una amiga, Silvia, y decía, bueno, vamos a hacer una cadena de oración. Y yo, ¿qué es una cadena de oración? No, todas las personas orando y vamos a ponerlo por Facebook, Instagram, por todos lados, cadena, por WhatsApp, por todas partes. Y comenzó una cadena de oración. Y el día a mí me habían dado, yo le había dado vueltas a firmar la traqueostomía. Y el día que le habían dicho que se iba a hacer, que era el 7 de julio, o sea, era el deadline, o sea, si yo ese día decía que no, de todas maneras ellos le iban a hacer. Ese día, él lo extuvo. El día que se supone que le iban a hacer la traqueostomía. 2 días antes, me llaman y me ponen en video y lo veía yo raro y no sabía qué era. Y resulta que le habían quitado, había abierto los ojos y yo decía, no puede ser, sí, mírelo, me decía el enfermero, mírelo. Y yo, no puede ser, abrió los ojos. Y lloré tanto de la vergüenza de no haber creído en que él estaba con los ojos abiertos. Esa fue la primera vez que yo lloré después de ese 26 de junio. Y después, cuando tú y yo volvimos a hablar, lo primero que me dijiste, ¿te acuerdas qué fue? Los vi orando por mí. Yo los vi orando por mí. Aún después, estamos hablando ese después, fue 5 días después de estar ya en hospitalización. Había salido de UCI, había estado ya consciente en UCI más tiempo. Fueron 3 días más de UCI, ¿no? 3 días, 6 días más de UCI. Y 5 días de hospitalización. Estamos hablando 11 días después. Ese día en que me permitieron llamarla fue el primer día mío de verdadero estado de conciencia. Mientras no era Gilberto. No sé qué hacía este cuerpo, no sé qué hizo este cuerpo, no tengo conciencia de lo que dije,
No tengo conciencia de lo que hice, no tengo conciencia de ningún estado en ese momento, ya que yo estaba allá realmente. Después de ese día, nosotros hablamos mucho. Pues cuando él volvió, el 17 de julio, él volvió a casa y como dices tú, o sea, volver, el cuerpo duele porque volvió, no caminaba, no podía mover, a prensar los dedos, bueno, una cantidad de cosas que fue como los detallitos que nos tocó volver a trabajar para que estuvieras así de simpático como estás esta noche. Y resulta que nosotros hablamos muchísimo. Yo creo que ese tiempo fue un tiempo de separación que Dios nos puso para que tuviéramos la oportunidad de reconstruirnos como personas. Entonces, después de contar qué sucedió, preguntamos por qué estamos aquí. Y resulta que estamos aquí porque nosotros creemos que es importante que muchas personas conozcan nuestra historia, conozcan lo que sucedió y que además de eso, que sepan que hay más personas a las que le ha sucedido. Así es. De una u otra manera, son muchas experiencias con Dios, con su reino celestial. Por esa razón, hoy y mucho más, queremos presentarles a ustedes a una persona muy especial. Primera entrevistada. Sí, Adriana Márceles. Adriana, hola, buenas noches. Hola, Adri. No tienes micrófono, Adri. Ahora sí tengo micrófono. Ahora sí tienes micrófono. El susto. Hola, Adri, bienvenida. No, yo aquí emocionadísima cada vez que escucho esta historia. Siempre, yo quiero escucharla 500 veces porque todas las veces que escucho esta historia de Gilberto me transporto. Inmediatamente me voy a ese cielo, yo voy con él, yo voy caminando, es súper lindo. Para mí un honor que haya sido la primera invitada, imagínense. Les voy a contar cómo surgió, por qué estamos aquí esta noche. Yo tengo un amigo desde los 17, 18 años, que se llama Juan Pablo. Y con Juan Pablo tenía fácil 20 y pico de años que no nos hablábamos, habíamos perdido contacto. Y Juan Pablo un día, yo no sé, en un grupo de chat de WhatsApp, de reencuentro de ese grupo en el que pertenecíamos, pues él me acaba de recordar eso porque yo no me acuerdo qué fue lo que dice, pero yo escribí algo y de repente, como al rato de haber escrito, él me manda un mensaje súper extraño que decía, hola Pame, ¿tú crees en Los Ángeles? Y yo, mira, tan raro. Y le digo yo, sí, claro, pero ya como Gilberto me había contado cómo son Los Ángeles, cuál es su papel, yo le decía, sí, pero a Los Ángeles no hay que adorarlos, Los Ángeles son mensajeros, Los Ángeles cumplen órdenes de Dios, y le di una cátedra a Los Ángeles, así súper increíble, y él me dice, excelente, es más, si quieres saber más de Los Ángeles, te mando un testimonio, y le mandé el testimonio. Y resulta que Juan Pablo me llama después y me dice, necesito hacer que hablemos, porque necesito que mi esposa hable con tu esposo, y yo, ¿y eso? Es que es Adriana. Mi esposa es angeóloga y allí surgió nuestra conexión, que ha sido una conexión muy bonita. Nos hemos acompañado en varias cositas, en entrevistas, en live, y ha sido un proceso muy, muy bonito. Para mí realmente ha sido un honor que Dios haya permitido que nuestras almas se unan de alguna manera y en una misión tan grande como es ayudar a tantas personas en este despertar espiritual. Entonces, casi nadie, pues me pusieron un maestro así de grande como, como Gilberto, como Pamela, y ha sido una experiencia muy, muy grande y muy bonita, Pame. Y claro, Juan Pablo es mi esposo, y entonces yo les quiero contar a todos, de verdad, nosotros con Pamela nos reímos mucho porque Gilberto muy unido a su parte espiritual, yo muy unida a mi parte espiritual,
Y nuestros esposos, es decir, Pamela y Juan Pablo, son nuestros mayores fans. Entonces ellos hacen toda la logística de que todo funcione para que podamos seguir trabajando en este cielo. Mira, mira que Dios es tan perfecto, Gilberto, tan perfecto, que pone las personas adecuadas, centradas, las personas que nos están ayudando a no sentirnos raros. Nos Así es. hemos, al Nosotros. principio es difícil, ¿no? Sentirnos así de raros. No que seamos santos porque creerán que somos santos, no somos seres de este mundo que realmente hemos pasado por unos procesos y hemos tenido unas experiencias. Y hablando de experiencia, Adri, cuéntanos de la tuya. Mira que nadie me pregunta nunca me preguntan en las entrevistas acerca de cómo inicia este despertar espiritual. Yo les quiero contar, no me ocurrió nada extraño ni llegué a ningún límite en mi vida para que Dios me conquistara. Realmente tengo un proceso muy especial. La muerte de mi papá, que para mí no es muerte, para mí es el regreso a casa de mi papá. Indudablemente. Fue un momento que marcó, como a todas las personas, me marcó muchísimo la vida en muchos puntos, porque resulta que yo me despido de un papá normal, yo me voy a vacaciones con toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, y mi papá dice que él no quiere ir al viaje porque mi mamá molesta mucho y que como íbamos por tierra, que mi mamá molesta mucho manejando y que él no quiere. Y antes de salir de mi casa, yo me devuelvo y le digo, papi, vamos. Y él me dice, no, no, no. Y en español les voy a decir la palabra. Me dijo, su mamá jode mucho. Así me dijo, ¿no? Y entonces, sí, y entonces yo dije, ay, bueno, papá, entonces nos vamos y nos fuimos. Y en el viaje, el día de mis cumpleaños, nos llaman y que es el 11 de enero, por cierto, para los que me quieran enviar saluditos, a los que me quieran enviar saludos, resulta ser que ese día nos llaman y nos dicen que mi papá tuvo un aneurisma y que tenía un proceso con la vena aorta y que estaba en la clínica y que lo iban a operar. Y arranca un proceso extrañísimo porque yo callada, muy como a un rincón, viviendo como el proceso, ¿será que sí vamos a llegar? ¿Será que sí va a vivir? Y yo escuchaba que él me decía, todo va a estar bien, y yo empiezo a conversar con mi papá y empiezo a decirle, papi, espéranos, y él me empieza a contestar, me dice, estoy cansado, y ahí entendí algo que me ha servido muchísimo desde ese momento hasta el día de hoy cuando me conecto con algún ser ascendido o algún proceso que hay de alguien con enfermedad y me dice estoy muy cansado, es el momento de que se quieren ir. Y entonces me dijo, estoy muy cansado, todo va a estar bien, cuídeme a Santiago, Santiago es mi hijo, cuídeme a Santiago. Y yo muy conectada con mi papá, yo decía, esto es mi imaginación, esto es totalmente mi imaginación, me estoy volviendo loca, este proceso me está volviendo loca. Y me dice, necesito que alguien me recoja. Resulta que mi papá, nosotros vivíamos en una casa campestre y en mi casa, pues al lado, mejor dicho, en la casa y para que exista otra casa es como media cuadra. Y mi papá cayó en la entrada de la casa y teníamos un perro Rottweiler. Entonces los celadores del conjunto no podían llegar hasta la casa, entonces solamente medio chequeaban desde afuera por el perro y seguían. Mi papá había caído y la perra había quedado al lado de mi papá vigilando a mi papá. Entonces nadie podía llegar. Y yo le digo a mi mamá, alguien tiene que llegar a la casa con mi papá, algo está pasando. Y bueno, todo se coordina para que las personas lleguen, recojan a mi papá, lo llevan al médico, la cirugía, todas estas cosas. Mi papá antes de irse firma la autorización para su cirugía y dice, opérenme rápido porque es que yo necesito estar bien para cuando ellos lleguen.
Es decir, que mi papá físicamente asumía que lo iban a operar y que nosotros regresábamos y él ya estaba bien. Cuando nosotros regresamos, veníamos en el carro y mi mamá dice, cualquier momento pega un grito. Ella dice que vio un destello amarillo. Yo en ese momento, mi papá en ese momento me estaba diciendo, te amo y no quiero que me olvides. Y mi mamá dice, su papá se murió. Y preciso, pues es el momento en que mi papá muere como tal. De ahí, ¿qué pasa? Yo no tengo más conexión, sino que viene para mí esa búsqueda. Yo decía, tiene que haber una forma que uno se pueda conectar con ellos, que pueda hablar con ellos. Yo sé que yo hablé con él antes de que se fuera, yo lo sentí. Entonces empecé a tener una búsqueda como todo el mundo me decía, pídale a Rafael, pídale a Miguel, y yo decía, pero ¿cuántos son esos? Al fin, ¿a quién le voy a pedir de esos y quiénes son? Y dije, voy a hacer un curso de ángel y hice un cursito de ángeles, pero un cursito yo digo que fue como la primaria. Entonces, donde te explican pues quién es cada ángel, qué color tiene, todo ese tipo de cosas, y fue muy bonito. Lo que me sorprende, y siempre se lo he dicho a la gente, es que Dios te pone maestros que tú piensas que son los que te van a enseñar la conexión. Y es mentiras. El maestro lo que hace es ir a abrir la puerta porque la conexión la hace directamente el Padre Celestial con sus ángeles. Entonces, a partir de ahí, pues como que abrí la puerta, pero yo dije, bueno, ángeles, si yo de verdad tengo estos dones, si yo estoy viendo todo lo que estoy viendo y estoy sintiendo todo lo que estoy sintiendo, a mí me da muchísima pena ir a buscar a alguien. Y nos ocurre a todos espiritualmente. Entonces, la rara, la loca, imagínate tú, y yo decía, hoy estaba diciendo, hoy que estaba pensando mucho, mucho en Gilberto, yo decía, esto le ocurrió a María. María, resulta que Jesús vino y le dijo, yo soy el Mesías. Y María dijo, se me enloqueció este muchacho, ¿ahora qué vamos a hacer? Ella lo sabía. Claro, imagínate. ¿Tú te imaginas lo que es sentir la máxima presencia de Dios que cabe en un ser humano dentro de su vientre? ¿Tú te imaginas todas las sensaciones que esa mujer tuvo que vivir fuera de las Claro. normales? Pero tú calcula que venga tu hijo y te diga, yo soy el Mesías y me voy a encargar de hacer eso. Y entonces empieza la vecina, porque a todos nos pasa, la vecina que dice, se enloqueció su hijo, ¿a qué hora salió su hijo con esto? ¿Cuándo? Si nunca fue espiritual, ni siquiera se ha echado un Padre Nuestro. Y eso nos pasa a todas las personas que tenemos este despertar. Por eso es como la comparación. Eso nos pasa a todos los que tenemos el despertar espiritual. Yo es muy raro. Les quería contar algo. A mí me pasó hace 15 días que me llamó una amiga con la que no me hablo mucho, pero que cuando hemos necesitado la una de la otra, pues nos hemos comunicado. Y me dice, yo sé que tú vas a pensar que yo estoy loca, pero yo recibí un mensaje del Espíritu Santo y necesito decirte esto. Y me dio un mensaje y yo me eché a reír y le dije, la verdad es que yo pensaba que tú estabas loca, pero antes, ahora no. Exacto. Pero ese fue el preámbulo de ella. El preámbulo de ella es, vas a creer que yo estoy loca. Por eso mismo queremos que este espacio, Adriana, sea dedicado a esto, a todas estas personas que desean exponer sus experiencias, comunicar, entregarlas, claro, que nos escriban, nos hagan llegar sus inquietudes, programamos preguntas. Claro, sí. Porque todos pero síguenos contando. Bueno, y entonces pero antes de eso, o sea, tú eras normalita, tú no normal, porque es que toda la vida trabajé con las empresas de mi familia teníamos una comercializadora internacional, yo soy diseñadora textil. Cuando necesitaba alguna oración, yo llamaba a una prima que siempre le ha orado al Divino Niño, y entonces le decía, pídale al Divino Niño que necesito cualquier cosa. No, o sea, yo siempre era pidiendo el favor a otros para yo no tener que hacer ni siquiera lo sabía hacer como tú, Pame, es decir, nada, cero. Resulta que arranca este despertar espiritual
y empiezan estos ángeles divinos a hacerme vivir cada experiencia con cada uno de ellos. Nosotros tenemos un padre de orden, un padre y madre de orden. Él no es desordenado, él es tremendamente organizado. Y entonces, primero me hizo vivir situaciones con el arcángel Miguel, donde necesitaba protección, seguridad, tranquilidad, cualquier situación. Después, como a las semanas, me tocaba con el arcángel Chamuel y yo me daba cuenta que era el arcángel Chamuel porque vivía alguna situación de discordia, por ejemplo, en mi familia, alguna discusión fuerte. Y yo decía, pero ¿esto cómo se arregla? Y empezaba yo a buscar qué arcángel será, el arcángel Chamuel. Todo lo que yo iba viviendo en todo el tiempo hasta el día de hoy ha sido pasado por cada arcángel y hasta ahí íbamos bien, pero es especial cuando llego a Yeshua. ¿Por qué? Porque es que yo sabía de arcángeles, pero yo no sabía de la Biblia. Y él me dijo, no, señorita, aquí vas a tener que hacer un estudio con la Biblia y vas a empezar a revisar realmente cada fragmento de la Biblia. Yo decía, mira, ¿sabes qué? La verdad, la Biblia no la entiendo, habla como en otro idioma. Yo leo un pedazo y me toca leerlo 500 veces para entenderlo. Y él me regaló, ese día salí a la calle y yo no tenía, creo, no sé cuánta plata tenía, póngale que 40.000 pesos colombianos, pues salí en Colombia a la calle y yo dije, sí, yo sé que necesito la Biblia, pero una Biblia que yo pueda entender. Y entonces él me dice, yo dije, o me voy a comer pastelitos o me voy a comprar la Biblia. Y me dijo, tienes que ir a comprar la Biblia. Y entonces me fui a comprar la Biblia. De hecho, eso era como lo que costaba, o sea, no me costaba más de lo que yo tenía en el bolsillo, exactamente era eso. Y me compré la Biblia latinoamericana. Y con la letra así grande, porque aparte de todo, pues soy cegatona, entonces la letra grande. Y empecé a leer la Biblia. Me he pegado una enamorada porque yo abría la Biblia, yo decía, yo no la sé leer como la lee todo el mundo, yo abría y yo decía, wow, esto es esto, y empecé como a conocer. Y esa fue la parte como más bonita, más allá de los ángeles, entrar a la parte de Jesús, para mí fue increíble. Después de Jesús, estoy en este momento, estoy con la Virgen, estoy conociéndola y cada día me asombra más, ¿no? Inclusive prendí una velita en oración por alguna persona en especial que estaba en un momento de enfermedad. Y más adelante les voy a mostrar, tengo una velita con toda la silueta de la Virgen, toda la silueta de la Virgen perfecta. Y la guardo, y el milagro fue entregado y es alguien que necesitaba trasplante, un trasplante de riñón y lo tuvo y salió la Virgen hermosa, ¿no? Esa es otra parte de la historia. Entonces, mi despertar espiritual ha sido así. Yo les dije, yo no puedo ir a buscar a nadie. Entonces me pusieron, como yo digo, un artista o un manager detrás, que no es mi esposo, es mi hermana en ese momento. Mi hermana es el polo opuesto de Adriana. Mi hermana es extrovertida, gritona, se ríe durísimo. Ella es la fiestera, total, somos totalmente diferentes. Y cada vez que íbamos a una reunión, yo era incapaz de hablar de lo que me estaba pasando, pero mi hermana sí lo sabía. Entonces mi hermana decía, Adriana, ¿tiene un mensaje para Claudia, para Marta, delante de todo el mundo? Y yo decía, no, ¿cómo me hace eso? Fue lo que hizo la Virgen con Jesús. Ajá, no vas a multiplicar en la boda de Caná, ajá, no vas a multiplicar vino. Ajá. Total. Este no es el momento, mamá. Pero ahí lo mandó. Claro, y entonces ella me sacaba de mi posición de confort, porque yo calladita. Nosotros tenemos otra parte que también es muy difícil de manejar. Ni siquiera son los amigos o los conocidos, es la familia. La familia son los más duros en este proceso y en este despertar espiritual, porque la familia o te abraza o definitivamente te da rejo durísimo. Entonces, pues como todas las familias, en mi familia tuve mi familia cercana, mis lazos consanguíneos, que son mis hermanos, mi mamá y todos ellos,
abrazaron todo el proceso. Pero también pues tengo tíos que como se volvió loca, me dijeron, usted es una mujer muy inteligente para meterse a eso. Así. Y yo decía, ¿para meterme a qué? A estar enamorada. Y ahí es donde voy para la historia de estar enamorada. Me estoy enamorada. Y resulta que yo qué días le decía a Juan Pablo, Juan, a mi esposo, sabes que sí estoy enamorada y me siento como cuando yo tenía 13 años. Cuando yo tenía 13 años tenía un amigo que se llamaba Alonso y espero que me esté escuchando y qué pena contigo, pero ese amigo, resulta que ese amigo primero lo enseñaba a bailar para que como yo no era tan agraciada, entonces no tenía sino ese amigo que me llevara a bailar, ¿no? Entonces lo enseñé a bailar. Aparte de eso, era el amigo que si mi mamá me regañaba, siempre estaba ahí escuchándome y que si me iba muy bien, me hacía barra. Y todo el mundo me decía, Ari, ¿usted por qué no se, en el tiempo de nosotros se decía cuadrar? ¿Por qué no se cuadra? ¿Por qué no se vuelve novia de Alonso? Y yo lo volteaba a mirar y yo decía, no, es que yo no me imagino dándome un beso con él. De verdad que no me imagino dándome un beso con él. Y no, y yo no lo veía tan bonito. Hoy entiendo que para mí el Padre Celestial fue como ese Alonso. Todo el tiempo estuvo ahí, todo el tiempo fue a bailar conmigo, hasta aprendió a bailar conmigo, me mandó flores, estuvo en esos momentos de dificultad, porque como cualquier otro ser humano he tenido mis momentos de dificultad, me ha levantado, me ha hecho barra, y yo todo el tiempo decía, ay no, de verdad, o sea, chévere que estés conmigo, qué rico, me gusta que me acompañes, pero no, tú allá y yo acá. Eso era lo que estaba pasando conmigo, con mi Padre Celestial. Hoy me quité la venda de los ojos y dije, qué parejazo el que me he conseguido. El único, maravilloso, me ama, me trae las mejores flores, me trae las mejores bendiciones. Ya no le tengo que pedir porque a nosotros nos enseñaron en la parte espiritual, a todos, a pedir. Y resulta que tú no tienes que pedir, tú tienes es que agradecer, porque el Padre sabe todo lo que necesitas y Él te entrega como un papá y una mamá todo lo que necesitas. Tú lo único que tienes que hacer en la vida es agradecer, agradecer hasta lo difícil, porque de esa parte difícil, de ese desierto que estás pasando, Él quiere que estés en el desierto y Él quiere que te levantes en ese desierto y que te renueves. Ese desierto es para renovarse. Y mientras tú estás caminando en ese desierto, Él está adelante ya entregándote la tierra prometida. Cada paso y cada momento de nuestra existencia, Él siempre nos ha abierto, nos ha marcado una senda. Nosotros, no quiere decir que en esa senda no haya piedras. Puede haber piedras, pero tú eres el que decide si pasas por la piedra o no pasas por la piedra. Por ende, lo que nos sucede no es culpa de Él. Lo que nos sucede es consecuencia de nuestros propios actos de coger hacia donde estaba la piedra. Y tenemos una enseñanza de esa piedra, y es que no tenemos que volver a pasar por la piedra esa. Pero la principal enseñanza no es tanto eso como que tenemos que al caernos levantarnos nuevamente y proseguir en la senda. ¿Ya? Eso es lo que tú viviste en esa instancia. Y muchas veces lo que nos pasa es que de pronto no estamos acostumbrados a sufrir. Es que a nadie le gusta sufrir. Y entonces cuando nos encontramos con una situación extrema, no tenemos herramientas, porque no sabemos cómo, o muchas veces me pasó a mí en ese momento, o sea, yo no tenía herramientas para poder descargar esa angustia, esa tristeza, esa impotencia, porque es una impotencia, o sea, uno quiere manejar, uno quiere hacer algo, uno quiere controlar, no tienes control de nada, pero nosotros nunca hemos tenido control sobre muchísimas cosas. El control lo tiene el de arriba y cuando uno suelta ese control, la sensación de tranquilidad. Hombre. Dime una cosa, tú sabes, yo sé que sabes manejar. Cuando tú le enseñabas, yo asumo que Gilberto o tú le enseñaron a manejar a tu hijo y se sentaron en la silla de al lado y él va manejando y todavía ocurre, va manejando y ustedes empiezan,
frena, acelera, estás yendo muy rápido, a la derecha, a la izquierda, porque tú asumes que tú manejas mucho mejor que tu hijo, porque tú le enseñaste como tal. Entonces, así ocurre con el Padre Celestial. Él va en el carro, él va manejando, tú le dices, ¿sabes qué? Maneja tú lo sabes hacer, y tú empiezas a la derecha. No, señor, me voy a la derecha, a la izquierda. Tú no quieres soltar ese control. Y el tema es que él maneja mucho mejor que tú y que yo, porque él creó ese carro, él creó este cuerpo, él creó esta vida, todo lo que tienes alrededor es creado, no es creado por nosotros. ¿Quién dijo que este computador, que estas luces, que lo creamos nosotros? Mentiras, es una ilusión, lo creó él va creando y va pintando, ¿no? Él va haciendo este mundo y lo va pintando. Perfecto. Cuando veo que él se vuelve un proyector de todo el sinfín. Y entonces esa sensación, que es lo que hablaremos en un programa, cada una de esas instancias que sucedieron desde el momento, lo que sentí, lo que vi, lo que experimenté, con lujo de detalle lo iré contando en cada uno de los programas. Me detendré en cada uno de los programas, a cada uno de esos aspectos trascendentales, a explicarlos para que las personas que en algún momento, todos tenemos que vivir ese proceso y debemos aprender a trascender y hacerlo con dignidad, con fortaleza y directo a la luz, que no haya oscuridad, que no haya miedo, porque el miedo es la ausencia del amor de Dios. Ven y te digo, retomando lo que nos estás diciendo, y es muy lindo que toda la gente lo sepa en este programa, es que realmente la muerte nos la enseñaron mal, Gilberto, y yo quisiera que siempre lo recalcaras en tu programa. La muerte te la enseñaron mal. La muerte no es que es el dolor, es el miedo. No, la muerte es regresar a casa. Tú no estás en casa. No estás en casa. Nosotros no estamos en casa. Esto que tú ves, tu casa no es. La casa es con el Padre. Y eso que tú dices es que quién sabe qué me va a pasar, seguramente me van a jalar los pies, me van a caer espíritus encima. No, esa conexión el Padre la tiene tan cuidada que en el momento que tú trasciendas y que tú realmente te entregues en ese regreso, Él te va a recibir. Lo importante es tener presente siempre que tu fe en Él, ella. Hago claridad porque yo les pido, voy a cambiar el nombre a como los arcángeles lo hablan, le hablan, lo nombran. Los arcángeles lo nombran a él Abba, Abba, papito, mamita. Yo de ahora en adelante me voy a referir, disculpen, me voy a referir a él como Abba, siempre. Abba es eso. Abba es un amor eterno. Es un amor constante. Y si tenemos fe en ese amor constante, no habrá oscuridad alguna, no habrá noche alguna que te vaya a dañar en tu proceso de iluminación. Las personas, fíjate lo que tú dices, nos llenaron de miedo. ¿Cuál es el cuco? Es que si haces eso te mueres. Es que si caminas por ahí te vas a matar. Total. Siempre es como que te señalan a que ese paso trascendental, que realmente es una vida verdadera. Los colores allá son mucho más nítidos que acá. Esto aquí se ve opaco, un holograma comparado a lo que es allá. Allá es una belleza que no tiene descripción. Todavía no comprendo todavía por qué reaccioné como reaccioné. ¿Cómo así? Cada vez que medito más al respecto, digo, caramba, ¿yo por qué pedí regresa tanto? Oye, él me dijo una noche, yo me acuerdo, Adri, que una noche me dijo, yo te quiero full. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque regresé por ti. ¿Cómo te parece? ¡Ay! Ahí es donde uno debe quedar más enamorado. Y de verdad, te debe amar con ese corazón tan gigante que prefirió regresar para terminar la misión. No, además de eso, vamos a ser sinceros, a él también lo regresaron porque él tiene una misión muy especial. Él me quiere chantajear con eso. Sí. Yo quiero que Adri nos cuente. Esto contrapesa un poco la línea, dos mujeres contra un hombre aquí, esto es mejor dicho. Yo quiero que
Adri nos cuente en qué momento tú los ves, o sea, tú ves los ángeles, los sientes, o sea, cuéntanos. Todo arranca en una canalización. Les voy a contar mi primera canalización así cuerpo a cuerpo, ¿no? La primera canalización pasaron, bueno, después de que mi papá muere, yo hago mi curso, yo empiezo a prepararme como tal. Resulta que en una canalización me ponen a una persona al frente y me dicen, agárrele las manos. Y yo empiezo a agarrar manos y cierro los ojos. Y en ese momento se abre un portal dorado, totalmente dorado. Con los ojos cerrados yo veo todo el portal dorado y se empieza como, imagínense ustedes como si se empieza, como que yo tengo todo esto pintado de dorado y de repente se empieza a abrir de esta forma y el personaje que sale caminando y bailando era mi papá. Y yo me quedo así y yo digo, ¿tú qué haces aquí? Y yo con una persona aquí agarrada, ¿no? Y entonces mi papá, cuando alguien se ha ido, tú dices, si esa persona la pudiera tener un minuto más, le diría esto, y haces un listado de todas las cosas que quisieras decirle. Y yo estaba tan emocionada, Pau, tan emocionada, que a mí solo se me escurrían las lágrimas y él me empezó a decir, a entregar mensajes de cosas de mi mami tuvo también un aneurisma, me dijo, tú puedes levantarla, tú la puedes sacar adelante, me empezó a decir una serie de cosas y yo no era capaz de hablar. Yo creo que la persona que me estaba enseñando cómo hacer la canalización no tenía ni idea de lo que yo estaba viviendo o seguramente no lo sabía manejar. Y yo me iba quedando en esa canalización porque yo no me quería soltar. Claro. Cuando de repente el tiempo del cielo es diferente al tiempo de la tierra. Para mí en tierra fueron como 10 minutos. Yo creo que para el cielo fue mucho porque él me dijo, el tiempo del cielo es diferente al tiempo de la tierra. Me tengo que ir. Hago una acotación. El tiempo del cielo, como me lo dijo Ava, es yo no soy pasado, yo no soy futuro, soy un eterno presente. Wow. Yo creo que por eso me hicieron porque me hubiera quedado ahí charlando un ratico, ¿no? Pero me dijeron, tiempo del cielo no es igual al tiempo de la tierra. Y yo suelto las manos y le digo a la persona que está al frente, ella me escuchó hablando, me escuchó diciéndole, te amo, no quiero que te vayas. Y me decía, pero ¿con quién estás hablando? ¿Quién es? Imagínate tú. Y yo dije, es mi papá. A partir de ese momento, después voy con otra persona, le cojo las manos y esto se me llena de muchos seres, pero no son físicos, o sea, no me digan que es una cara, que yo siempre digo, es que yo no veo caras, ni piernas, ni brazos, yo veo esa energía como tal. Presencia. Es una energía muy bonita y entonces lo que pasa es que tú sabes quién es. No sé cómo explicar esto, es como telepáticamente sabes quién es el que está al frente y él se está describiendo como tal. Y entonces yo agarro a otra persona y ¡pum!, como 10 y me entra un susto tremendo porque yo decía, ¿quién es toda esta gente? Y de repente me dicen, yo digo, no, yo no puedo con esto me da miedo y ya iba a soltar a la persona. Y de repente la persona que me estaba enseñando a canalizar, que es Karina Rivera, me dijo, Adri, ¿qué pasa? Y le digo, no, hay mucha gente, yo no puedo con esto. Y entonces me dice ella, declárate un ser de luz y solamente te conectas con seres de luz. Y en ese momento hice la declaración y dije, Padre mío, yo soy un ser de luz, solo me conecto con seres de luz. Ayúdame porque me causa mucho miedo. Y lo que podrían ser 10 se convirtieron en 3 o 4 seres a los que cada uno vino y entregó un mensaje. Fue la primera vez que le entregué a personas totalmente diferentes mensajes y de ahí para adelante ha sido permanentemente el proceso. Eso no es como una llamada telefónica y en eso quiero ser muy clara. Eso no es que Adriana se comunica con mi mamá, con mi tío, con mi primo, con mi hermano. No.
Los seres que se acercan son seres que primero que tienen el permiso de hacerlo. Segundo, que la persona que está recibiendo el mensaje necesita hacer un cierre de ciclo o necesita hacer un cambio para mejorar o lograr su misión de vida. Pero eso no es la señora que yo en ninguna canalización le digo, es que en el futuro no sé, su esposo va a volver con usted, su tía va a no, nada de eso. Es el complemento para sanar algo que no estaba funcionando bien o algo que está pendiente o simplemente para entregar amor. Yo lo único que siento que se entrega en ese momento es amor, en esa comunicación que se hace. Siempre antes de comunicar o yo no sé cómo harán otras personas que trabajen con la mediunidad, pero yo siempre hago una oración al Padre, me pongo música, igual que tú, Pame, la música, la alabanza me conecta, para mí es una conexión muy especial, cierro mis ojos y le digo, Señor, que seas tú sanando a esta persona. Úsame de instrumento, no soy digna de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a cualquier persona. Yo uso mucho ese pedacito porque yo siento que yo le preguntaba a él por qué yo y él me contestó, ¿y por qué no tú? Ay, esa misma respuesta se la dieron aquí. Sí. Una vez te preguntó. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no tú? Y entonces uno queda como desubicado. Ok, o sea, qué honor, ¿no? O sea, wow. Yo, Señor, ¿por qué yo tuve que vivir eso? Me dice, es que no fuiste tú el que escogió, fui yo quien te escogió. Total. ¿Y qué vas a responder ahí? No puedes responder. No, nada, ahí. Tú no puedes decir nada, tú dices, wow, qué regalo tan bonito. Aceptar. Aprendí algo que nunca en mis 53 años, yo soy viejorra, entonces que en mis 53 años había tenido en cuenta. Y hoy todos los días le digo, Señor, yo amo este regalo que me diste que se llama vida. No había valorado, es un regalo, esto que estás aquí es un regalo. Que tú lo tomes como un regalo bueno, un regalo malo, como todos los regalos que le dan a uno, ¿no? No me gusta el muñeco, sí me gusta el muñeco, pero yo no lo había valorado. Y en todos estos años que llevo en este proceso, llevo alrededor de 10 años, nunca me había sentado a pensar qué regalo tan maravilloso. Y entonces yo, con el testimonio de Gilberto, y mira tú que nadie sabe cómo sana a otras personas, Gilberto, con tu testimonio dije, ¿sabes qué, Señor? Tú me diste algo maravilloso, este regalo que se llama vida. Y yo sí quiero regresar a casa, sí quiero estar contigo. Pero amo el regalo que me diste. Y te pido todos los días un poquito más. Un poquito más. Eso es como cuando tú llevas a tus hijos a donde los primos y toda la tarde juegan y se le pasan súper rico y cuando ya son la hora de irnos para la casa, ay mami, 10 minutos más, 5 minutos más. Yo estoy en eso con mi padre. Un ratico más, regálame un ratico más porque de verdad, si me trajeron a este kinder a jugar con todos estos primos, digo yo, familia, amigos, gente conocida, yo me lo estoy disfrutando. Es el mejor regalo que creo que mi padre me ha entregado. Así es, Adriana. Mira que nosotros, yo cuando Gilberto volvió, y porque digo volvió porque él estaba en otro lado, yo decía, te creo, y yo sé que tú volviste para que yo creyera. O sea, para mí fue tan contundente, yo recuerdo que yo lloré tanto cuando yo lo escuché, y yo decía, y las coticas que él vio, que no lo contó, eran 2 personas de la iglesia, de la iglesia de mi amigo, y yo lo sentí o sea, yo lo creí desde el primer instante y decía, ahora sí ya no me da miedo morirme, porque sé que es un irse, o sea, un cerré los ojos aquí y aparecía en otro lado, punto. Si hago la cosa como es, claro, pero exacto, si sigo, pues es cierto, porque uno tiene que... Sí es claro el hecho de que todo depende de lo que tú seas acá. Y todo depende de cuál es tu nivel de conexión con el amor eterno de Dios.
y es muy importante. Por ende, entre tú menos seas así, más te alejas de él. Entre más te alejes de él, vas a vivir procesos bastante difíciles antes de ver cualquier luz. Cualquier luz. Porque es como sumergirse inicialmente en una profundidad. Y eso es lo que no te dice nadie. ¿Sí? Todo el mundo te dice vas a aparecer mágicamente allá en el cielo. O te dicen te vas a ir a un purgatorio, que no sé a qué se refieren con ello. Lo que te puedo decir realmente es pasas, como me explicó, eso va en otro programa, porque hay mucho que decir. Mucho que decir, pero esa explicación me la dio Miguel y lo hizo en una analogía con un edificio. Entonces, eso queda pendiente. Sí, sí. Yo les voy a contar otro de los procesos y es no quisiera como obviarlo. Síguelo allí porque tengo una pregunta. Sí. Hay un proceso que hasta el día de hoy marcó totalmente mi vida y es que hace, creo yo que fueron como 4 años, tenía un amigo que quería y todavía quiero con toda mi alma, se volvió un hermanito para mí y resulta que fue secuestrado. Él fue secuestrado, mejor dicho, él estuvo en mi casa en la mañana y yo hago una labor muy bonita en Colombia, que es entregar ayuda, comida y ropa y mercados a muchas personas los fines de semana. Y en especial en esa época estaba ayudando a los caminantes venezolanos y entonces los fines de semana con este amigo nos reuníamos y hacíamos, imagínate que yo le digo, Ángeles, yo quiero ayudar a los caminantes venezolanos en esa época, yo soy de Cúcuta y pues el sitio por donde pasaban era Cúcuta, yo quiero ayudar a los caminantes venezolanos y necesito que me ayuden y que me lleguen cosas. Pues me han llegado puras verduras. Y yo decía, pero verduras, no se pone un mercadito para cada una, ¿yo qué voy a hacer con verduras? Bueno, Ángeles, pero me llenaron mi sala de verduras y entonces mi amigo viene a mi casa con su esposa y me dice, Adri, ¿sabes qué? Hagamos una sopa. Y hemos hecho una sopa gigante y nos hemos ido y hemos entregado, venga, pero no tengo platos y pum, me llegaron platos y precisamente sin llamar y decir, venga, es que necesito platos para sopa, me llegaron platos de sopa, las cucharas completas, cada uno, pero eran los números exactos. Y entonces fue impresionante, entregamos todo ese proceso y entonces resulta que al entregar todo ese proceso, mi amigo me dice, Adri, para el otro fin de semana, estoy trayendo carne, no sé qué. Entonces, yo voy a donar la carne para echarle a la sopa carne, porque no tenía sino verdura la primera vez, entonces sopa con verdura, lo que toca, toca, ¿no? Y ya la segunda, pues él dijo, no, vamos a buscar carne y él muy amable se fue a conseguir su carne, me llamó a las 11 de la mañana y me dijo, Adriana, llego a tu casa en la tarde, ya tengo la carne para la sopa. Yo dije, listo, entonces yo no voy a ir a la oficina, sino que voy a estar allí y tenemos un micrófono abierto, ¿cierto? ¿Lo están escuchando? Estoy escuchando un micrófono abierto. Entonces, en la tarde mi amigo no llegó, Pame. Y llegó su esposa finalizando la tarde y me dijo, secuestraron a mi esposo, voy a obviar su nombre por razones lógicas, secuestraron a mi esposo y yo arranco a tener esta canalización con él y cierro los ojos y le pregunto, ¿dónde estás? Me dio el lugar exacto donde estaba, me lo describió totalmente, estoy en tal sitio, el portón es rojo, es un portón gigante, está al lado de un CAI, calcula lo que decía, está al lado de un CAI, estoy allí, estoy encerrado, pues obviamente los del CAI no tenían ni idea pues que había alguien muy cerca allí, lo secuestraron como al siguiente día, ¿cómo estás? Tratando de buscar y de asociar como muchas cosas con él y yo cerraba los ojos, ¿cómo estás? Y me dice, lo recuerdo con mucho y eso me causa mucho dolor
porque me decían canalización, Adri, me partieron los dedos de las manos. Entonces, empezar a vivir esa canalización de todo lo que está ocurriendo en este secuestro. La persona que estaba conmigo, el muchacho está bien, lo golpearon y de hecho en ese momento envían una foto del muchacho golpeado, pero pues bien, pero golpeado. Vivo. Después me dice, Adri, dile a mi esposa, dile a mi esposa que cosas muy puntuales como dile a mi esposa por el indio, por decir algo. Y yo pregunto, ¿tú conoces a alguien que se llame, que le digan el indio? Y ella me dice, sí, es tal persona. Y el señor aparece y el señor dice, sí, puede estar allí. O sea, él me está dando todas las indicaciones, totalmente las indicaciones de quién los podía ayudar, dónde estaba, qué se podía hacer. Todo lo viví. Fueron 4 días antes de él fallecer que él me dijo todo lo que vivió, absolutamente todo. Y para mí fue la conexión más dura que he tenido, porque los mecanismos de distracción para que nadie pudiera llegar al momento exacto eran muy grandes. Y en cualquier momento él me dice, Adri, dile a mi esposa que yo la amo, pero yo ya me tengo que ir. Y me muestra cómo, cómo trasciende, cómo es su momento de trascender. Fue muy duro, es de las canalizaciones más difíciles que he tenido y entendí que no depende de mí, no depende de ninguna persona que haga la lectura, es el momento y la forma como él escribió regresar a casa. Es así. Pero ¿qué hizo esto tan difícil? Hizo que esa familia que estaba un poquito desunida se uniera. Hizo que esta esposa se pusiera al frente como guerrera, ¿no? Y sacar adelante, hoy en día, sacar adelante a su familia. Por eso quiero decirles a todos, a mí no me gusta contar mucho este evento, pero quiero que sepan que los ángeles nunca dejaron de estar allí con él, siempre le dieron la fortaleza y él me lo decía, yo estoy con el arcángel Miguel y el arcángel Miguel va a hacer que esto termine rápido. Cuando él me dijo eso, a la media hora me dijo, ya estoy en paz. Adri. El arcángel Miguel me protegió. Es muy impactante y pues hasta el día de hoy es lo ocurrido, el trascendió como tal, pero fue uno de los procesos más duros, a mí muy, muy duro porque yo estaba involucrada emocionalmente y estaba viviendo pues todo el proceso, lo viví en carne propia, no tuve días de tranquilidad, lloraba y yo le hablaba y le decía estoy a tu lado y me decía Adri, cuando se fue me dijo, ¿sabes qué, flaca? Es tal cual tú me dijiste, es hermoso. Nos estamos perdiendo de lo mejor, así, pero es tal cual, gracias porque me llevaste de no creer a creer y estoy con mi padre. Esa es una historia linda. Todo a su tiempo. Y todo tiene su tiempo. Y los tiempos del Señor, como tú decías, son totalmente diferentes a los nuestros. Absolutamente. Y tuviste la oportunidad de acompañarlo en el proceso. Fue muy terrible porque, o sea, fue una cosa, no me la imagino, pero no estuvo solo, ¿sabes? O sea, no. Todo el tiempo estuvo muy, muy acompañado, pero cuando tú estás humano, como yo estoy humana, como ustedes están humanos, y es lo mismo que viviste tú, Pame, o sea, sí, en algún momento tú sientes la tranquilidad, pero humanamente el dolor, la angustia, todo el momento es algo que te cae encima y que tú dices, yo me tengo que agarrar de mi fe, yo tengo que creer que mi padre todo esto lo está permitiendo por una razón. Y el padre me lo explicó, me decía, mira, todo tiene una razón y van a pasar unos meses y lo vas a entender. Y lo entendí.
Mira, él dejó todo tan organizado, su familia, su esposa se empoderó, su hogar se reorganizó, sus hijos que estaban cogiendo mal camino se acercaron y rodearon a esa mamá. Hay una razón muy grande que si él hubiera estado, seguramente hoy ese hogar no estaría funcionando de la manera tan bonita como está funcionando. A mí, bueno, ustedes que tienen dones especiales, o hacen o ellos sienten diferente, pero a mí me ha tocado acompañar procesos donde al final tú oras y oras y al final la persona se va. Y hubo un momento donde yo ya no quería orar, y yo le decía a Gilberto, ya no quiero orar, todo por los que oran se mueren y me da angustia, y después comprendí que era un acompañar a esa familia a entender que la sanación no solo es física, la sanación también es espiritual. Es que el sufrimiento de las personas que quedan es realmente el que se da. Las oraciones que tú eleves al Padre y Madre por todo esto, por Abba, uno le dice a Abba, Señor, protege a esta persona. Ya hoy día le digo, Señor, prepara a la familia para lo que ha de venir. Dale la paz, dale la tranquilidad y muéstrales que ese ser va a estar contigo, porque Él va a estar siempre en tu eterna gloria. Es algo muy diferente y comprender que también nuestras oraciones cuando son por esas personas, es como tú dices, es para que la angustia y la agonía en el proceso de desencarnar no sea tal y que te permita marcharte en paz, ¿sí? Que es muy diferente. Totalmente. Ahora, tenemos que estar claros que nosotros, yo lo veo así, Gilberto, es como si antes de venir acá yo me senté con mi papá, que es mi padre y madre, me senté con él y le dije, bueno, yo me voy a ir para, y siempre digo, me voy para la universidad, y entonces mi Padre Celestial, Pame, tú dices, ustedes tienen dones, tú también tienes el don. Resulta que ese padre y madre es más adelantado en tecnología que cualquiera de nosotros. Así es. Entonces, tú mandas a tu hijo, lo mandas de viaje, no sé, para Santa Marta, Cartagena, para allá, y le dices, te llevas el celular y te llevas el computador y me vas a estar llamando cada media hora. Resulta que el padre te mandó desnudito y dijo, ¿sabes qué? Te los voy a incorporar la comunicación. El celular lo tienes aquí adentro y aquí adentro. Solamente en el corazón. No necesitas cargar el bolso ni el celular de mano. Necesitas solamente cerrar los ojos y hacer una oración. Y ahí yo te voy a contestar esa llamada inmediatamente. No hay una llamada que ese padre no reciba. Una llamada que tú haces y él te la recibe. Todas las oraciones que tú hagas desde el alma, las recibes. Dime tú si tú no le contestas una llamada a tu hijo. Así es. Todo el tiempo. O sea, tú estás como mamá y papá ahí pendiente y a qué hora llama y por qué no ha llamado. Total. No, yo no escucho, pero a mí me ha hablado de una manera increíble que yo le dije a Gilberto, o sea, Gilberto dice, ay niña, relájate, pero, ay, ¿de qué te sorprende? A mí me sorprende, yo no pierdo la capacidad de sorprenderme, y es una de las cosas también que ojalá las personas que nos estén viendo comiencen a analizar todas esos mensajes que él nos manda de la manera más, o sea, es tan, ¿cómo se dice? Es tan sencillo que no, o sea, no lo vemos. Lo obvio a veces se deja de ver. Pero a mí dime tú, cuando voy a llevarte para cuando tenías 17 y 18 años. La Pame es súper linda, si ustedes no han visto la foto de ella, súper mona, linda, espectacular. Pame, dime cuántas veces te decía tu mamá, me llamas cuando llegues, avísame si llegaste, todo, ¿cierto? Lo mismo te dice ese padre y esa madre que es Dios como tal, nuestro Padre Celestial. Él te dijo, me llamas cuando llegues. Pero tú estabas en la fiesta, súper rico, enredada que con el amigo, que la amiga, y
súper bien y a eso vinimos a este plano, ¿no? Como tal, nos enredamos todo el día en el trabajo, la universidad, el colegio, en todas las cosas que tú me quieras decir, el diario vivir de todas las personas normales. Pero él sí nos dijo, me llamas cuando llegues. Si necesitas algo, llámame. Si estás bien, solamente avísame que estás bien. ¿Cuándo llamas tú? Nunca. Y la llamada no es sino hacer una oración. Esa es la llamada. Entonces, totalmente desconectados nosotros del tema por el diario vivir, como los pelados. Igual de desconectados, poca importancia, pero llega el momento que te mandaron para la universidad, te comiste toda la plata del mes y tienes que llamar, que es el momento difícil, ¿no? Entonces, no, me gasté la plata que mi papá me dio para el mes de la universidad, tengo que llamar, pelar la cara y decir, oye, ¿sabes qué? Me comí la mensualidad. Y es la única llamada que te van a dar en el mes. Así pasa con nosotros, los seres humanos, todos somos iguales. Entonces viene el momento de dificultad, nos acabamos la plata del mes, el momento de dificultad, la tristeza, la separación, lo que estén viviendo cada uno de ustedes en este programa. Cada uno está estamos en el mismo barco, pero cada uno tiene su propia historia. ¿Cuándo vas a llamar a ese papá a decir, sabes que se me acabó la plata del mes? O sabes qué, te prometí que este semestre en esta universidad que se llama Vida me iba a portar bien y que me iba a sacar buenas notas. Y resulta que me porté mal. ¿Cuándo te has acercado a decir, sabes que no te pude cumplir la promesa, padre? Definitivamente se salió de mis manos. Y este semestre decidí separarme de esa pareja a la que fui y le hice la promesa que me iba a portar bien, que me dieras la oportunidad de casarme con ella, de vivir feliz. Y, y no te pude cumplir. Entonces, sí nos acordamos de pedir, pero no nos acordamos de las promesas que hicimos, no nos acordamos de los momentos súper bonitos. Uy, gracias, Señor, hoy tuvimos comida en la casa. Gracias, básico, porque nos despertamos y todos estamos en casa. Mis hijos, mi esposo, mi papá, mi mamá. Ninguno hacemos eso. Por la vida, gracias por respirar. Por respirar, tan básico que es eso. Entonces, lo estamos trayendo muy a ejemplos personales porque es que queremos que entiendan que ese papá del cielo nos puso a todos a ser papás e hijos en tierra para aprendernos a amar como padres e hijos en tierra y saberlo amar a Él en el cielo. Si ustedes se voltean a mirar todo lo que ustedes viven, Él lo está viviendo con nosotros como un papá. Tú valoras más a tus padres por la labor que haces con tus hijos. Es una realidad. Amiga, hay algo que obvié muy fuerte cuando estaba contando respecto a la experiencia en la parte global que se hace, el resumen que hago yo normalmente. Hay una parte muy importante y es, yo le pregunté ya para regresarme, Señor, si yo quiero regresar contigo así, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, yo tengo que regresar, tengo que asegurarme que voy a llegar de nuevo allá así. El boleto, me vas a dar el boleto otra vez para ir y venir. 3 cosas. Me dijo, 1, me amarás a mí por encima de todas las cosas. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y qué jodido es amarse a sí mismo. Y más aún, cuando de verdad te amas, es amar al prójimo tal como te amas a ti. Más difícil todavía. Y lo tercero me dice, honrarás a padre y madre. Pero él no se refería a tu papá y a tu mamá. Él se refería, era honrarlo a él. ¿Qué es honrar? Es hablar de su gloria y de su nombre. Pregonar a viva voz el amor que sientes y el respeto por ese ser. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. En este programa y en esta vida. Les quiero decir a todos, yo soy angeóloga porque me he especializado en el tema. Amo a mis ángeles, pero siempre voy a decirles, yo amo a mis ángeles, pero la gloria es de mi Padre Celestial, el dueño de este chuzo, de esta empresa, como me le quieran decir, es mi Padre Celestial. Los ángeles son divinos, nos ayudan, son mensajeros, son instrumentos. Esto
yo le digo, Gilberto, esto, ellos son como en una empresa y en curso, esta semana que estuve en curso, le estaba dictando curso, vamos a estar en esta empresa que se llama Cielo. Y resulta que esta empresa tiene unos líderes de sección y tiene un equipo de trabajo, pero son líderes de sección, es decir, te ayudan, te guían en muchísimas cosas, pero el que manda es el Padre Celestial y la gloria es de él. El día que ustedes necesiten algo, pueden decir, ángeles, necesito que por favor, si mi padre está muy ocupado, así digo yo, si él está muy ocupado, pueden mandarle esta notica que necesito una manito en esto, o doy gracias por eso, pero la gloria es del Padre Celestial. Podemos saber mucho de los ángeles, podemos conectarnos con cada uno de la energía porque esas energías angelicales hacen parte del uno y el uno es él. Es como si te agarraras de la mano de él o de la otra mano o de un piecito de él porque esos son los arcángeles, pero él es la gloria principal. Y me pusieron un apodo, a mí pues, digo yo que es un apodo, pero no es un apodo. Me pusieron Malaki. Después pude entender, porque me mandan a la Biblia, como te mandaron a ti, me mandan a la Biblia, mira, busca en tal lado. Entonces busqué miércoles y entonces me dicen la explicación de por qué Malaquías se llama Malaquías y ahí fue donde entendí por qué me decían Malaki. ¿Sí? Entonces son cosas que uno significa mensajero. Indudablemente somos mensajeros, así como los ángeles, y pude entender que el tener esta parte de Dios en nosotros, dentro de nuestro ser, nos convierte en mensajeros. Nos convierte en mensajeros porque tenemos el ojo de Dios que todo lo ve. Y es que es un ojo, míralo, es una llama, es un ojo, es el Pentecostés, es el gran pacto, el último pacto que hizo Dios con el mundo, fue traer a su hijo acá. Su hijo porque era un ser humano, con la máxima capacidad que tenía de albergar un cuerpo humano, un alma humana, que tenía de albergar su presencia en su totalidad. Eso es lo que Jesús es. Gilberto, sabes que ya que estás hablando de ese tema, te quería decir, para mí en el tema de la Biblia y de estar en el proceso con Yeshua, yo me sentí, creo que las personas más tristes, cuando volteé a mirar la historia, dije, somos unos salvajes. Así es. O sea, calcula tú, ser humano, en una cruz, tus manitas, o sea, si es que te pullas con un alfiler y duele en el alma, que te claven, ¿no? Que te claven y te cuelguen de esta forma. Y él con todo su amor y con toda su entrega, dice, yo entrego mi cuerpo para que todos ustedes se salven, se sanen y puedan estar con mi Padre. Calculen el amor tan grande de este ser. Si a nosotros nos cuesta de repente, y yo le decía a mi esposo que días, a mí me encanta el arequipe. Y yo digo, lo único que yo no, sí, lo único que yo no comparto es el arequipe, ¿no? No comparto el arequipe y entonces, no, el arequipe es mío. Me cuesta como ser humano compartir las cosas que me encantan. Es duro. Este hombre entregó todo, no le costó nada. Ni siquiera el arequipe, no, él entregó todo, su vida, su amor, y nosotros no tuvimos corazón. Y no tenemos corazón en el día a día. Somos tan egocéntricos que nos preocupamos que la economía sea la mía, que el mejor trabajo sea el mío, que el mejor hogar sea el mío. Y tú nunca volteas a mirar al de al lado la sed con la que está bebiendo. Así Igual es. que Jesús. Volteaste a mirar y dijiste, ay, lo están colgando. No, seguro portó mal y lo están colgando. ¿Dónde estaba tu corazón y dónde está tu corazón el día de hoy con respecto a las otras personas? No solamente que estén viviendo momentos difíciles,
las personas que se sienten solas, las personas que necesitan de un amigo. Es que la consideración está desde lo más pequeño hasta lo más grande. Sí. Ahí es donde debes cuidar lo que Gilberto nos estaba diciendo. Eso es honrar a padre y a madre. Cada vez que tú cuidas de tu hermano, en lo mínimo, en lo chiquito, en una palabra nada más, en un abrazo, en una consideración, en que sientes que está triste y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Ahí estás honrando a padre y a madre. Ahí le estás diciendo, ¿sabes qué? Sí, tengo un corazón como el tuyo. Me conmueve lo que le está pasando a la otra persona. No seamos tan crueles y tan duros con nuestros hermanos. En eso tenemos que tener mucho cuidado y trabajar en eso. Eso no es algo que se aprende de un día para otro. Eso es algo en lo que debes trabajar en el diario vivir. Y a todos nos cuesta, a mí me cuesta, a Gilberto le cuesta, a Pame, a todos nos cuesta porque somos humanos. Pero cuando empiezas a hacerlo, se vuelve una bendición grande y empiezan a ocurrir no solamente a las otras personas, porque es multiplicador, a las otras personas cosas maravillosas, sino que a ti también, porque cuando tú te encargas de la bendición del otro, de ser puente para bendición de otro, Dios se encarga de ti, de tu trabajo, de lo que te hace falta. Él se encarga de todo. Él te dice, ocúpate del resto que yo me voy a ocupar de ti. No te me distraigas, ocúpate del resto que yo me ocupo de ti. Hay algo que yo también en el revisar de todos los chats de esa época, que es algo que estoy haciendo yo, me di cuenta de algo, que el 7 que a Gilberto lo desentuban o que le iban a hacer la traqueotomía, había comenzado la cadena de oración, y el 5 yo comencé, el 5 sí, el 5 comenzó la cadena de él, y el 6 yo comencé una por otro médico que lo acababan de intubar y que estaba muy, muy mal. Y después, cuando el 7 al día siguiente a Gilberto lo extuban, yo me quedo ahora, cuando soy consciente, digo, yo estaba en todo lo que estaba viviendo y yo estaba orando también por otras personas. O sea, cuando tú dejas de pensar en tu dolor, en tu angustia, en mi yo, y comienzas a dejar ese dolor y a empezar con otras personas, ocurren tus propios milagros, pero no estás como envuelto ahí, como, ay, pobre de mí, nadie me quiere, que me como un gusanito, sino estás como pensando en los demás, estás pensando en los demás, y eso lo viví, mejor dicho, eso lo viví sin darme cuenta y fui consciente apenas ahora. Total, así es. Algo que quería compartirles, y yo creo que para cerrar llevamos hora y media hablando. Hace una semana, espero que ni mi mamá ni mi hermana me regañen, pero hace una semana yo escribí algo que fue un milagro, o sea, mi milagro en el 89. En el 89 mi hermana y mis dos hermanas tuvieron un accidente de carro, y mi hermana estuvo, bueno, las dos estuvieron muy mal, pero mi hermana menor estuvo muy mal, muy grave, y duró casi 6 meses entre rehabilitación y bueno, todo. Y resulta que bueno, ella siguió adelante y pues yo, muy normal. La semana pasada estábamos viendo una película, un testimonio, y me di cuenta que el testimonio era muy similar de un accidente, y cuando vi las fotos, un flashback de todo lo que yo, o sea, vi las fotos del enfermo de ese documental y de ese testimonio, y recordé a mi hermana. Y ese día, 32 años después, fui consciente de que yo había vivido un milagro, de que en mi casa había habido un milagro. ¿Cuántos milagros nosotros no vivimos a diario? Y nosotros los damos por sentado. Los damos por sentados. Me dio tanta vergüenza, porque a mí lo que me dio fue vergüenza. ¿Cómo Dios hizo todo eso? O sea, primero me dejó a mí, mis hermanas me abandonaron y por eso no me maté, porque yo iba a ir en la parte de atrás y el carro voló. Y a mi hermana la restauró completica. Le quedaron sus cicatrices, le quedaron, o sea, cosas, pero ella está ahí, ella es médico, y eso yo no había sido consciente de ese milagro que él nos dio.
Porque todos los días nos hemos acostumbrado, por eso te digo, a vivir en esta vida y que tenemos el derecho, porque nosotros decimos es que tengo el derecho de vivir, es que todos tenemos derechos supuestos y se te olvida que cada cosa que vives es un milagro maravilloso. Cuando te haces consciente de los milagros, al principio con mi esposo era un poquito difícil el tema porque mi esposo es un poquito más terrenal. Juan es un poquito más terrenal, pero hoy en día él está súper atento a todos los milagros que van pasando. Entonces, por decir, Juan, te van a ascender en el trabajo. Ángeles dice que te van a ascender en el trabajo. Y me decía, no, pues esperemos a ver. Como a los 3 días, gorda, ¿sabes que me ascendieron en el trabajo? Hazme el favor y ve y agradece, porque eso es un regalo de Dios. Y entonces empezar a aprender realmente cómo vienen los milagros. Así Mi es. hermano se separó y en medio de su dolor de la separación, los ángeles le dicen, no te preocupes, te llevaron a casa a honrar a tu mamá y a tu esposa, a honrar a su familia, pero ya los van a unir. Y dentro de la rabia, porque uno está muy bravo cuando se está separando, él decía, yo no creo, vamos a ver, con el ego, ¿no? Subido. Los ángeles te dicen, ella se va a enfermar y la única persona que va a estar ahí para honrarla y ella va a reconocer nuevamente a su príncipe, vas a ser tú. Le digo a mi hermano porque es mensaje de Dios y de los ángeles. Totalmente, ella le dio COVID, él les tocó irse a alquilar un apartamento a los dos solitos, reencontrarse. Hoy tienen su hogar maravilloso. La casa Pero es entenderlo, claro, entenderlo es difícil y después reconocerlo. Reconocer es que cuando tú vives el milagro, tú tienes que dar testimonio del milagro, no te dé pena. No te dé pena porque es que Dios te eligió para entregarte el milagro. Dios te calcula, o sea, cuán feliz nos sentimos, por ejemplo, tú, Pamela, Gilberto y yo, de decir, Dios me eligió. Así es. ¡Wow! Lo Hay más una lindo, donde invitamos a todos, aquellos que hayan vivido esa experiencia nuevamente, a que la total. compartan a través de nuestros canales y que con todo amor nosotros podremos guiarlos en el proceso para que puedan dar toda esa manifestación de la presencia del amor de Dios en nosotros. Mira, a nosotros nos han pasado cosas como que te dicen, lo que tú dices es verdad, no, yo entendí, terminando con lo de tu hermano, Gilberto, a nosotros nos separaron, Dios nos separó para podernos coger y moldear y podernos transformar y luego encontrarnos y entender, porque había veces donde yo decía como que, ay, pero ¿será que sí me casé? ¿Será que...? Entender que éramos perfectos el uno con el otro, pero perfectos. Y yo lo tengo que reconocer en público, yo te lo había dicho, pero lo voy a decir en público. ¡Qué linda! Que yo a veces yo decía, pero es que él es tan raro, porque porque él a veces piensa una cosa, piensa otra, y yo, ay, pero ¿por qué? Y cuando él vuelve, y es que yo decía, ¿cómo no me di cuenta que era la persona perfecta para mí? Era perfecto. Y yo no hubiera podido tener otra persona. Pero nos tuvieron, mira cómo hace Dios las cosas tan perfectas. O sea, eso sí, o sea, dolió bastante. Pero él estuvo en un lado, yo estuve en el otro y cada uno tuvo su proceso independiente. Y cuando llegamos, eso fue como el relojito. O sea, absolutamente, o sea, ¿coincides conmigo, mi amor? Mira que Dios no te quita nada. Nada. No tenemos un Dios de castigos. Dios no te quita nada. Así Dios es. lo único que hace es muchas veces poner a una persona aquí y otra persona acá, porque tu aprendizaje, Pame, no era el mismo que tenía que vivir Gilberto, no te correspondía. Entonces a veces Dios lo que hace es te separa, aprendes tú, aprendo yo y regresa. Si está en tu misión de vida, regresar. La mayoría de veces está en tu misión de vida, regresar. Pero te puede tanto el ego y peleas tanto con las rabias y con todo eso
que no tienes la capacidad de perdón. Y esto para las parejas separadas. Dios te está diciendo, es hora de perdonar, vas a aprender a pedir perdón y a perdonar, y tú te rehusas. Tú dices, no soy capaz de perdonar. Calcula que siempre dicen así la separación. No es que yo no soy capaz de perdonar. Esa infidelidad que me hizo jamás se la voy a perdonar. Oye, estaba aprendiendo. Tenía que salir y valorar. Tenía que reconocerse y tenía que reconocerte a ti y ese aprendizaje no te correspondía. Recíbelo con amor que si Dios lo está poniendo nuevamente en tu casa y eso va para algunas personas que están acá y ángeles dicen, recíbelo con amor que si Él estaba aprendiendo es porque hoy llega para ti un príncipe totalmente diferente, Restaurado completamente. restaurado por Dios, porque Dios fue el que lo corrió para Total. aprender y Él no hace nada a medias. A nosotros nos dicen a veces, ustedes hacen mucho testimonio, eso es algo muy privado, eso es algo que debe quedar en la intimidad. Y al comienzo nos pasaba bastante, ya a veces nos quedábamos como, oh, pero en Marcos 5, porque también me volví la lectora, tengo 3 Biblias en la casa, tenemos 3 Biblias en la casa y me encanta leerlas y Gilberto a veces me levanta y me dice, Marcos no sé qué, Apocalipsis no sé qué, y yo anoto, porque le llegan los mensajes así. En Marcos 5, y eso lo descubrí leyendo el capítulo, del 18 al 20, Jesús, él cura a un hombre, se llama el endemoniado de Gerasa. Estaba poseído por muchos demonios y Jesús los reprende, los saca y esa persona quería seguir a Jesús, quería convertirse en un discípulo. Y Jesús le dice, no, tú no me vas a seguir, tú te vas a ir al pueblo y a todo el mundo le vas a dar testimonio de lo que a ti te pasó. Y eso es algo que vamos a hacer hoy. Todos vamos a ir en testimonio de algo que nos ha pasado y es estar en este programa el día de hoy. Pame, nos estamos pasando el tiempo, por ahí me están escribiendo. Sí, ya nos pasamos. Muchas gracias a todos. Adri, infinitas gracias como siempre. No, yo feliz. Muchas gracias por haber participado esta noche y bueno, el próximo domingo esperamos no pasarnos del tiempo. Les mandamos un abrazo a todos, feliz noche, feliz semana y recuerden como siempre, Dios es bueno, Dios es real, Dios nos ama y Él solo quiere lo bueno para nosotros. Buenas noches. Y Dios les bendiga y les acompañe siempre. Bendiciones, chicos, bendiciones.